¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Bien, el día de hoy les vamos a enseñar lo que es el presente simple o simple present en inglés. Vamos a poner con las abreviaturas SP para cuestiones de uso. ¿Sí? ¿Cuándo usamos el simple present? ¿Cuándo usamos el presente simple? Usamos cuando vamos a hablar de hábitos, ¿sí?, y rutinas, de eventos y acciones repetidas, de hechos generales, de instrucciones o indicaciones, de eventos programados, ¿sí? Entonces, esto vamos a tener claro más adelante. Ejemplos. Cuando hablamos de hábitos y rutinas, aquí tienes un ejemplo, dice, I use jeans every day. Este es un hábito, es una rutina porque lo haces cada día, si te das cuenta. Entonces, ¿cuándo utilizo el presente simple? Cuando voy a hablar de hábitos o rutinas, ¿sí? Otro ejemplo. She only eats fish, ¿sí? Ella solo come pescado. Es un hábito que ella tiene. No come ni carne ni pollo. Ella solo come pescado. Es un hábito que ella tiene, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar de hábitos, hablamos en presente simple. Igualmente, cuando hablamos de eventos o acciones repetidas, ¿sí? We watch the bus every morning, ¿sí? We catch the bus every morning, I mean. We catch the bus every morning. Esto es un evento o una acción repetida. Tú coges el bus o tomas el bus cada mañana, ¿sí? Entonces es una acción repetida. Otra cosa que dice, otro ejemplo, she drives to Monaco every summer, ¿sí? Aquí quiero que veas algo bien importante, lo cual le vas a subrayar con color rojo, ¿sí? La S. Le va agregando la S. Más adelante te voy a explicar por qué esa S, ¿ya? Entonces, esto es una acción repetida porque ella maneja, she drives to Monaco every summer, ¿sí? Entonces, es una acción repetida, es un evento. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos generales. Vamos a hablar de hechos generales, ¿ya? Los hechos generales, hablamos, por ejemplo, the water freezes at 0 degrees, ¿sí? El agua, el agua se congela a 0 grados, ¿no? Entonces, esto es un hecho general, es algo lógico, ¿no es cierto? Otro ejemplo general, utilizamos el presente simple para hablar de hechos generales, como estos de aquí. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. The Earth revolves around the sun, ¿sí? Entonces, es un hecho general que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿sí? Otra cosa que quiero que tengas bien claro, ¿sí?, que aquí también le agregamos la S al verbo, ¿sí? Ya te voy a explicar por qué. ¿A quién representaría water? ¿A qué sujeto? Al sujeto it, ¿no es cierto? Y la Tierra igual al sujeto it. Entonces, más adelante vamos a seguir. Instrucciones o indicaciones, ¿sí? Para dar instrucciones o indicaciones utilizamos el presente simple. Ejemplo, open the book on page 35. Abra su libro en la página 35. Es una indicación o una instrucción que el profesor estaría dando. Otra instrucción o indicación. You take the number 6 bus to White River, ¿sí? Tú toma el bus número 6 a Río Blanco. Es una instrucción o que te está dando alguien, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos a hablar de instrucciones, tú utilizas el presente simple. Otra cosa, eventos programados, ¿sí? En los eventos programados, ¿sí?, dice, his mother arrives tomorrow. Es algo programado, que su mamá va a arribar o que va a llegar mañana, ¿sí? Que va a llegar mañana. Entonces, esto es algo, un evento programado. Aquí quiero que tomes en cuenta también la S. Si yo hablo de his mom o his mother, ¿de quién estoy hablando? De ella, ¿no es cierto? ¿Y ella cómo sería en inglés? She. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo más abajo. Our holiday starts on the 26th of March. ¿Sí? Aquí tienes que ver, otra vez le ponen la S. ¿A quién hace referencia our holiday? A nuestros días, ¿no es cierto? A it,
¿sí? Entonces, vamos a seguir. Ahora, te voy a explicar la diferencia en lo que es el verbo y lo que es un verbo auxiliar, ¿sí? El verbo, en este caso el verbo, ¿sí? Do viene a ser, se traduciría como la palabra hacer, ¿sí? Y el verbo do trabaja con el siguiente sujeto: I, you, we, you y they. ¿Estamos? Igualmente, de la misma forma, el mismo verbo do, pero agregado es o agregado la s, ¿no es cierto? En este caso, igualmente es el verbo hacer, ¿sí? Pero este does, como tú le ves aquí, does, se pronuncia does, solamente trabaja con he, con she, y en este caso con it, ¿sí? Ahora, vamos a entender lo que son los verbos auxiliares, ¿sí? Para entender los verbos auxiliares, primero lo vamos a abreviar como b.aux, ¿sí? Existen los verbos auxiliares positivos y los verbos auxiliares negativos, ¿sí? En los verbos auxiliares positivos, el do no tiene traducción, como teníamos en la parte de acá, ¿sí? El does tampoco tiene traducción, como teníamos en la parte de acá, ¿sí? Como teníamos en la parte de acá, ¿sí? Pero el do solo trabaja con I, you, we, you y they. Y el does trabaja con he, she, it, pero en este caso como verbo auxiliar o auxiliary verb. Esto hablando de los verbos auxiliares positivos. Ahora del verbo auxiliar negativo, ¿sí? En este caso aquí sería don't, ¿sí? En este caso aquí sería don't, ¿sí? Y aquí sería doesn't, ¿no es cierto? En este caso, aquí sí se traduce esta palabra como no, no. Y el don't trabaja igualmente con I, you, we, you y they. Y el doesn't trabaja con he, she, it, ¿sí? Una vez entendido esto, la diferencia en lo que es un verbo y lo que es un verbo auxiliar, ¿sí? Vamos a proceder a entender este cuadro, ¿sí? Este cuadrito, por ejemplo, ¿sí? Indica lo que es el verbo auxiliar en positivo y el verbo auxiliar en negativo. ¿Por qué le acabé de borrar estos de aquí? Para explicarte, ¿no? Entonces, para el sujeto I, que sería yo, ¿cuál es el verbo auxiliar positivo? Es do, que no tiene traducción. ¿Y cuál sería su verbo auxiliar negativo? Sería en este caso don't. Eso habíamos hablado en la diapositiva anterior, ¿no? Decíamos que el do trabajaba con el I, con el you, con el we y con el you y con el they. Y el does trabajaba con el he, con el she, con el it. Entonces, regresando a la diapositiva esta, el you ¿con cuál trabajaría? Con el do, ¿sí? Que no tiene traducción, y como verbo auxiliar negativo, el don't, ¿no es cierto? Luego pasamos ya a estos tres. El he, she, it, ¿no es cierto? Vamos a ponerle de otro color. Ya. El he, she, it, ¿sí? El he, she, it trabajaría con el verbo auxiliar does. Eso fue lo que habíamos hablado, ¿sí? Que el he, she, it trabaja con el verbo auxiliar does, ¿no es cierto? Entonces, he does, que no tiene traducción, y su negativo, doesn't. ¿Sí? Hablando de los verbos auxiliares negativos. ¿Cuál sería el verbo auxiliar positivo de we? Vamos a señalar we. ¿Cuál sería el verbo auxiliar positivo? Do. ¿Cuál sería el verbo auxiliar negativo de we? Don't, ¿no es cierto? Si es que yo les digo, a ver, vamos a trabajar con el sujeto they, ¿sí? ¿Cuál es el verbo auxiliar positivo de they? El verbo auxiliar positivo de they es do, el positivo, y el verbo auxiliar negativo de they
es don't, ¿sí? Igualmente, ¿cuál es el verbo auxiliar positivo de she? Es does, ¿no es cierto? Y el verbo auxiliar negativo sería doesn't. Entendido esto, ¿sí? Que cada uno de los sujetos, estos se llaman los sujetos, ¿sí? Los sujetos son el I, you, he, she, we, you, they, que ya habíamos visto en clases anteriores. Entonces, esto de aquí nos ayuda a reconocer cuál es el verbo auxiliar para cada uno de los sujetos, ¿sí? Cuál es el verbo auxiliar positivo para cada uno de los sujetos y cuál es el verbo auxiliar negativo para cada uno de los sujetos. Una vez entendido esta tablita, procedemos a lo que es los tipos de oraciones en el presente simple. ¿Sí? Los tipos de oraciones en el presente simple existen las oraciones positivas, negativas, ¿sí? Positivas, afirmativas, interrogativas y negativas, interrogativas. ¿Cuáles son estas oraciones afirmativas? Las oraciones que nosotros hacemos en positivo. Yo como en la sala. Yo río con mi hermano. Son afirmativas. Las negativas. Yo no como en la sala. Yo no río con mi hermano. Son oraciones negativas, ¿no? Y las oraciones afirmativas, pregunta o interrogativas. Sí, se les conoce como afirmativas interrogativas o oraciones afirmativas, preguntas. Entonces vamos a determinarle como con el signo más y el signo de pregunta, ¿sí? Y las negativas interrogativas de la misma forma, el signo menos y el signo de pregunta. Esos son los 4 tipos de oraciones que se ven en el presente simple. Seguimos. Vamos ahora a conocer la estructuración de las oraciones. Como yo les había dicho, tenemos oraciones positivas, tenemos oraciones negativas, positivas preguntas y negativas preguntas. ¿Sí? Una vez entendido esto, esta palabrita que ustedes le ven aquí, la S, ese van a ser nuestro sujeto. ¿Cuáles eran nuestros sujetos? ¿Se acuerdan? Nuestros sujetos eran estos de aquí. Sujetos. I, you, we, he, she, it, we, you, they. ¿No es cierto? Esos van a ser nuestros sujetos. Entonces, la S va a representar al sujeto. El verbo en presente, dice. Luego de la S, escriba el verbo en presente. Luego el complemento y luego el punto. Recuerden que toda oración comienza con mayúscula y termina en punto. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo bien importante. Cuando las oraciones son afirmativas, ¿sí? Cuando las oraciones son afirmativas, ¿sí? Cuando estamos hablando de oraciones afirmativas, dice que cuando el sujeto, ¿sí? Cuando el sujeto, cosa este de aquí, ¿sí? Agregamos la S a este verbo, ¿sí? Si el sujeto es he, she, it. O sea, si este de aquí es he, she, it, solo entonces a este verbo de aquí le tenemos que agregar la S. Ya les voy a explicar más adelante con unos ejemplos para que comprendan mejor. ¿Sí? Ahorita quiero que te grabes esta estructura. Esta estructura es la base para que tú entiendas el presente simple. Entonces, el sujeto, ¿sí? El verbo y el complemento. ¿Qué es el complemento? El complemento es lo que a ustedes en español les indicaron como el predicado. ¿Sí? Ejemplo, sujeto, él come pizza. ¿Ya? ¿Cuál sería el complemento en este caso? En este caso sería pizza, ¿no es cierto? ¿Ya? Y más el punto. Esas son para oraciones en positivo. Ahora para las oraciones en negativo. Escribimos el sujeto, el verbo auxiliar negativo que ya aprendimos, que en este caso sería don't o doesn't, dependiendo de este sujeto de aquí. ¿Sí? Si este sujeto es you, entonces utilizamos don't. Si este sujeto es she, entonces utilizamos doesn't. ¿No es cierto? Utilizamos doesn't. Y escribimos el verbo en presente. Y luego del verbo en presente, el complemento y luego el punto. ¿Sí? Una vez entendido esto, vamos a hacer la oración. Él no come pizza. El complemento sería pizza, ¿no es cierto? El verbo sería comer, no come, dice. Él, en este caso aquí sería no
come pizza. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, para hacer las oraciones afirmativas preguntas, dice, escriba primero el verbo auxiliar positivo, dice, mire, clarito dice aquí. Esta es una regla que usted tiene que aprenderse. Estas 4 reglitas tiene que aprenderse usted a la memoria. Escriba el verbo auxiliar positivo, does o doesn't, perdón, do o does, ¿sí? Do o does. Luego escriba el sujeto, ya les decía que los sujetos eran I, you, he, she, it, we, you, they. Luego dice, escriba el verbo en presente. Luego escriba el complemento y el signo de pregunta. Miren, aquí ya cambia. Acá arriba era punto, acá arriba punto, pero acá ya son signos de pregunta. Miren, las 2 últimas son signos de pregunta, ¿sí? Vamos a hacer las oraciones negativas interrogativas. Usted escribe el verbo auxiliar negativo, que sería en este caso don't o doesn't, dependiendo del sujeto. Si el sujeto es you, ¿cuál cogería? Don't o doesn't. En este caso, you trabaja con don't, ¿no es cierto? Con don't. Entonces, escribe el verbo auxiliar negativo, dice. Usted escoge el don't o el doesn't, dependiendo el sujeto, ¿sí? Luego escribe el verbo en presente, el complemento y por último el signo de pregunta. Recuerden que las oraciones comienzan con minúscula y terminan en punto, o comienzan en mayúscula y terminan en signo de pregunta si es que son interrogativas, ¿no es cierto? Luego de entender la estructuración, pasamos a lo que es los ejemplos. Oraciones en afirmativas, ¿sí? ¿Qué decíamos? Que escriba el sujeto, luego el verbo en presente, luego el complemento y luego el punto. Dice que agregamos la S aquí a este verbo si el sujeto es he, she o it. O sea, si es que este sujeto es he, she o it, a este verbo de aquí tenemos que agregarle la S, ¿sí? En este ejemplo vamos a poner, digamos que mi sujeto es you y mi verbo es it. Entonces yo pongo, escriba el sujeto, ok, you. Escriba el verbo, ok, it. Y escriba el complemento. Yo me invento un complemento cualquiera, ya, pizza. Y escriba el punto, ¿sí? Escriba el punto. Entonces yo tengo la oración, you eat pizza. Ahora vamos a hacer otro ejemplo contigo, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo contigo. Digamos que nuestro sujeto, en este caso, nuestro sujeto venga a ser, ya, digamos, she, ¿sí? Y nuestro verbo sea run, ya. Entonces, ¿qué decía la regla? Vamos a borrar esto de aquí abajo. ¿Qué decía la regla? ¿Sí? Escriba el sujeto. ¿Qué sujeto en este caso? She. Luego ponga el verbo en presente. Ok, el verbo es run. Y el complemento, she run in the park. Ya, borremos esto de acá para que no nos moleste. Ya. She run in the park. Ya. Ella corre en el parque. Pero ¿qué decía la regla aquí? Mire, agregue una S si el sujeto, o sea, si este de aquí es he, she, it. En este caso, ¿cuál es? Es she, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Vamos a ponerle con otro color para que te des cuenta. Runs, agregamos la S, ¿sí? Entonces, aquí quedaría she runs, la oración quedaría de esta forma. She runs in the park. Ya agregado la S a las oraciones afirmativas, ¿sí? Luego procedemos a las oraciones negativas. ¿Qué decíamos con las oraciones? Escriba el sujeto, luego el verbo, vamos a ponerle, cambiarle de color, luego el verbo auxiliar negativo. En este caso sería don't o doesn't, dependiendo del sujeto con el cual estemos trabajando. Luego escriba el verbo en presente, luego el complemento y luego el punto, ¿sí? En este caso yo te he dado un sujeto y un verbo. El sujeto es they y el verbo es go, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Entonces, escribe el sujeto, they. Escribe el verbo auxiliar. ¿Con cuál trabaja they? ¿Con don't o con doesn't? ¿Sí? Nos vamos al cuadrito amarillo, ¿sí?, que yo les había mostrado. ¿Con cuál trabaja they? ¿Con don't o con doesn't? Con don't, ¿no es cierto? Clarito dice ahí. El they trabaja con don't. Entonces, procedemos y seguimos con nuestra explicación,
¿sí? They don't. Utilizo don't y pongo, ese es el verbo auxiliar, pongo el verbo en presente, go, y pongo el complemento, ¿sí? Y pongo el punto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces la oración, ¿cómo nos queda? ¿Sí? They don't go to the park. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasaría si aquí el sujeto sería, en este caso, digamos, she, ¿sí? Y el verbo, digamos que sea el mismo go, ya. ¿Cómo quedaría la oración entonces, según la regla? ¿Qué nos dice la reglita? Escriba el sujeto. En este caso de aquí, ¿cuál viene a ser nuestro sujeto? El nuevo sujeto que te acabé de entregar. ¿Cuál es? Es she, ¿no es cierto? Entonces aquí escribimos she. ¿Y she con cuál trabaja? ¿Con don o con doesn't? Según el cuadrito amarillo. Con doesn't, correcto. ¿Sí? El verbo, ¿cuál es el verbo? El verbo go. ¿Sí? Y el complemento, en este caso, she doesn't go to the park. ¿Ya? To the park. Y nunca olvidemos el punto. She, ¿por qué doesn't? Porque doesn't trabaja con he, she y también it. ¿Sí? Estamos claros en eso. Seguimos. Vamos a lo que son las oraciones afirmativas preguntas o también llamadas afirmativas interrogativas. Les vamos a conocer como el signo más y el signo de pregunta. ¿Qué dice la regla? Escriba el verbo auxiliar positivo, luego escriba el sujeto, luego escriba el verbo en presente, luego el complemento y luego el signo de pregunta, ¿no es cierto? Entonces, yo te doy el sujeto, we, y te doy el verbo wrong. Escriba el verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar que trabaja con we? Según el gráfico de líneas amarillas, el we trabaja con do y su negativo don't, ¿no es cierto? En este caso esos vendrían a ser los verbos auxiliares. Pero dice, escriba el verbo auxiliar positivo. ¿Cuál sería en este caso? Do, correcto. Entonces escribo do. ¿Qué sujeto estamos trabajando? We, correcto. ¿Qué verbo te di? Wrong, wrong. Y el complemento in the street. Do we run in the street? Corremos en el parque, en la calle nosotros, ¿sí? Corremos en la calle nosotros. Este de aquí, recuerden que no tenía traducción, entonces no se traduce, ¿sí? Seguimos. Vamos a las oraciones negativas preguntas o también llamadas negativas interrogativas. A estas les vamos a conocer con el signo menos y el signo de pregunta, ¿sí? Igual, tenemos la regla que les había enseñado, la estructuración. Verbo auxiliar negativo, dice. Escriba el verbo auxiliar negativo. Luego escriba el sujeto, el verbo en presente, el complemento y el signo de pregunta, ¿sí? Yo te doy un sujeto y un verbo. Obviamente tú puedes escoger el sujeto que tú quieras y el verbo que tú quieras. Eso ya depende de ti. Igual en las anteriores oraciones. El sujeto es you. El verbo es swim. ¿El you con cuál trabaja según el cuadrito amarillo? El you trabaja con do, verbo auxiliar positivo, y don't, verbo auxiliar. Entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar negativo que vamos a utilizar? Es la palabra don't, ¿sí? Luego ponemos el sujeto. ¿Qué sujeto te di? You. Luego ponemos el verbo en presente. ¿Qué verbo te di? Swim. Y luego ponemos el complemento, que sería in the pool. ¿Cómo quedaría la oración? Esta ya tiene traducción. No nadamos, no nadas, ¿sí?, en la piscina tú, ¿no es cierto? Entonces ya quedaría de esa forma para hacer las oraciones en negativa pregunta o también llamada negativa interrogativa, ¿sí? Ahora vamos a lo que son las simple present questions. Esto es importante que entiendas. Son las dos últimas, mira, las dos últimas que acabamos de explicar. Simple present questions. Usted tiene que escribir el verbo auxiliar, en este caso positivo, que es do o does, el sujeto, el verbo en presente, el complemento y el signo de pregunta. Porque estamos hablando de las simple present questions. Ya vamos a entrar a lo que son preguntas. Igualmente para hacer oraciones en negativo, el verbo auxiliar negativo, que sería o don't o doesn't, dependiendo del sujeto,
¿sí? Luego escriba el sujeto, luego el verbo en presente, luego el complemento y el signo de pregunta. ¿Sí? Seguimos. Entonces, ahora te pido que abras tu libro en la página 35, ¿sí? Vamos a hacer el ítem 6 de tu libro, que dice, encierra en un círculo la respuesta correcta, ¿sí? They speak o they speaks English. ¿Cuál sería de las dos opciones, esta o esta? Recuerda que decíamos que solo para he, she e it, ¿sí? Solo para esas de ahí, teníamos que ponerle la S si es que trabajamos con estas de aquí, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta correcta en este caso sería speak, porque tenemos they, no es ninguna de estas. Si fuera cualquiera de estas de aquí, entonces ahí sí tendríamos que escoger esta que tiene la S, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente, I play o I play soccer. ¿Qué tenemos aquí? I. Entonces no es ninguna de estas, entonces sería la respuesta correcta, sería play. La otra, we do o we does. ¿El we con cuál trabaja? ¿Con S o solamente así sin S? Solo recuerden que para he, she e it escogemos las que van con S. Entonces sería aquí we do. La otra, miren, aquí tenemos ya she y aquí ya tenemos esta. She eat o she eats. La respuesta correcta sería eats at home, ¿no es cierto? Ella come en la casa. Ahora te invito a que continúes realizando tú la actividad. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a aprender lo que son respuestas cortas o también llamadas short answers, ¿sí? Nosotros tenemos lo que son las oraciones afirmativas, preguntas, ¿sí? Tenemos aquí una oración afirmativa pregunta, ¿sí? El verbo auxiliar positivo, el sujeto, el verbo en presente, el complemento y el signo de pregunta. Entonces, hacemos la oración, ¿no? Do you eat bananas? ¿Sí? ¿Comes tú bananas? Dice la pregunta. Y respondemos de una forma corta. Si es que decimos en afirmativo, respondemos yes, coma, la coma es importante, I do. O ponemos no, coma, I don't. ¿Sí? Entonces, explicado esto, las respuestas cortas o short answers pueden ser positivas o negativas. ¿Sí? ¿Por qué le pongo I do? ¿Por qué le pongo el do? Porque estoy preguntando con do, mira. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo, ya. Voy a borrar este ejemplo y vamos a hacer un ejemplo contigo para las respuestas cortas, ya. Entonces, digamos que tenemos el ejemplo, la oración does she study for the test? Ya, vamos a hacer la oración que diga does she study for the test? Does she o does he study for the test? Signo de pregunta. ¿Cómo respondemos a esto? En forma afirmativa, yes, coma, he, ¿cuál cojo? La palabra does, ¿no es cierto? Y pongo el punto. Y si fuera negativo, pongo no, coma, he doesn't. El negativo, ¿no es cierto? Respondo como que fuera negativo. Si digo negativo, aquí tiene que estar negativo también. Si digo positivo, aquí también tiene que estar el verbo auxiliar positivo. Si estamos claros en eso. Bien, seguimos más adelante. Ahora, te voy a enseñar a hacer oraciones en presente simple, pero ya utilizando las WH question words. ¿Cuáles son estas WH question words? Sí, las WH question words son estas what, que es qué, where, dónde, why, por qué, when, cuándo, which, quién, which, cuál, o who, quién. Y así hay algunas, ¿sí? Así hay algunas WH question, como el how all, ¿sí? El how often, o how often, como quieran pronunciar, ¿sí? Así hay algunas WH question word. Tú las puedes buscar en el internet o en el libro en la unidad anterior que habíamos revisado. Entonces, ¿cómo hacemos
las oraciones con simple present questions con WH question words. Mira, escribimos lo mismo que las oraciones afirmativas. Preguntas, ¿sí? ¿Qué dice las afirmativas preguntas? Escriba el verbo auxiliar positivo. Vamos a cambiarle de color. Escriba el verbo auxiliar positivo. Luego escriba el sujeto. Luego escriba el verbo en presente. Luego escribe el complemento y luego el signo de pregunta. Pero aquí hay un extra, mira. Aquí hay un extra. El WH question word. Le ponemos antes del verbo auxiliar positivo o verbo auxiliar negativo. Ejemplo, la Q es para representar a question y la A para representar a answers. ¿Sí? WH question word, where. Verbo auxiliar, do. Sujeto, you. Verbo en presente, live. Y complemento, in Ecuador. ¿Sí? Where do you live in Ecuador? ¿Dónde vives tú en Ecuador? Respuesta o answer. I live in Maca City. Punto. ¿Sí? Dice, ¿dónde vives en Ecuador tú? Yo vivo en la ciudad de Macas. ¿Sí? ¿Estamos claros? Estos son ya para utilizar las WH question words. ¿Sí? ¿En dónde van? Van antes, ¿sí? Antes, miren, va antes de las oraciones en afirmativas interrogativas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿sí? Espero que este pequeño tutorial te haya servido para entender lo que es el presente simple. Ha sido un gusto, un placer. Puedes repetir las veces que tú desees, pausar el video para entender con mayor exactitud. ¿Sí? Te invito a que revises una y otra vez junto con tu libro de inglés para que puedas determinar con exactitud lo que es el presente simple.